se podría garantizar, dijo William Monson en cierta ocasión, si la salvación se basara en las obras, en las buenas cosas que usted hace, entonces nunca se podría garantizar la salvación, porque nosotros no somos buenas personas. Dice Romanos 4:13, vamos a leer ese texto. Si aparece ya más rápido está bien. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, ¿qué más dice? Vana sería la ¿qué? La gracia, pues por la ley produce la ira, dice. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. La salvación, querido hermano, es por gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvos. El problema es que nosotros vivimos preocupados en nuestras acciones. Y yo no sé si usted ha escuchado esa ilustración que cuenta el pastor Alejandro Bullón en sus sermones, que un padre tenía un hijo que era sonámbulo y él saltaba no me acuerdo qué piso era, pero saltaba. Y entonces, al parecer era un hombre importante, porque llegaron los entrevistadores a hacerle sus entrevistas y todo, y le preguntaron que qué iba a hacer ahora que sabía que su hijo era sonámbulo. Y él dijo, voy a hacer una rampa, una pared grande, un muro grande allí en la ventana para que mi hijo no vuelva a saltar. Entonces el padre estaba preocupado por el hecho de que el hijo saltaba, y él pensaba que el problema era que el hijo saltaba. Y eso nos pasa a nosotros, nos basamos en las acciones, pensamos que decimos una mentira y nos preocupamos por la mentira, cometemos un pecado y nos preocupamos por el pecado, pero eso va mucho más allá. El problema del muchachito no es que haya saltado, el problema de él es que era sonámbulo. ¿Y qué era lo que tenía que atacar el padre? El sonambulismo, no el hecho de que él salte. Entonces usted no debe preocuparse por la mentira que dijo, sino porque usted es mentiroso. El problema no es la mentira que usted dice, el problema es que usted es mentiroso y tiene que corregir eso. Por eso la vida cristiana tiene que ver con un cambio total. Ese fue el texto que leímos al principio, 2 de Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, es una criatura regular, a medias, dice, porque algunas cosas las ha dejado. ¿Se dice así? Dice, es una nueva criatura. Las cosas viejas, he aquí algunas son hechas nuevas. ¿Se dice así? Todas son hechas nuevas. Pero estamos teniendo un problema serio en la iglesia, porque algunos hermanos no han interpretado de manera correcta, o no hemos interpretado de manera correcta ese texto. Y decimos que no todas las cosas fueron cambiadas, sino que algunas cosas. Por eso estamos viendo mucha influencia pagana que se está metiendo en la iglesia. La moda, la vestimenta y la música y otros asuntos, para no entrar en detalles, porque ese no es el tema. Pero allí vemos una gran preocupación y un gran problema. Nos falta entender que cuando usted y yo estamos en Cristo, hay un cambio total. Total. Por eso el cristiano ideal se siente salvo, porque Cristo lo ha salvado. No hace las cosas para obtener salvación, no guarda el sábado para ser salvo, no da la ofrenda para ser salvo, no viene a la iglesia para ser salvo, sino que hace eso porque ya ha encontrado salvación en Cristo Jesús. Así que las obras que tiene es un resultado de que esa persona está en Cristo Jesús. Y por eso la vida cristiana para él es deleitosa, es maravillosa. Pero aquel que busca salvación en las obras nunca va a tener paz. Y se va a sentir como el joven rico de Mateo 19. Vino a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo: ya tú sabes lo que tienes que hacer. Guarda los mandamientos. ¿Y qué le dijo el joven?
Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Desde que estaba pequeño lo he hecho todo al pie de la letra, Señor, pero me falta algo. No me siento salvo. Ese es el problema de muchos adventistas. Vienen a la iglesia, hacen las cosas y todo, pero no se sienten salvos. Les falta algo. Por eso, lo primero que usted debe tener en la vida cristiana, hermano, es debe sentirse salvo, porque la salvación es por gracia, la gracia de Cristo Jesús. Segundo elemento de la vida cristiana es el cristiano ideal predica la palabra. Y esto es algo interesante. Vamos a ir al segundo, es el texto que leímos, 2 de Corintios 5, 17. Pero vamos a leer el versículo 18 también, porque ese versículo lo pasamos por alto. Siempre hablamos es del versículo 17. Pero el 18 nos dice algo especial. 5, 17 y 18. Dice el versículo 18. Bueno, vamos a leer desde el 17 también. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora el versículo 18 dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Todo esto, 2 de Corintios 5, 18. Están pegados allí en Romanos los del sonido, qué pena con ellos. 2 de Corintios 5, 18. Dice, todo esto, es decir, la nueva criatura, las cosas viejas, todo nuevo, las cosas nuevas, todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió, dice, consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio. ¿Nos dio qué? El ministerio. ¿Cuál ministerio? De la reconciliación. Todos ustedes y yo, queridos hermanos, somos ministros de la reconciliación. Tenemos el trabajo de reconciliar al mundo con Cristo. Por eso el cristiano ideal, entendiendo eso, que él se debe sentir salvo y debe predicar la palabra de Dios y reconciliar a todos esos que están afuera, reconciliarlos con Cristo Jesús. Dice Hechos de los Apóstoles, la sierva de Dios, un texto muy especial, dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Ahí está el mensaje. Nuestra misión es reconciliar al mundo con Cristo. Cristo nos reconcilió a nosotros con Dios. Estábamos lejos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron han sido destituidos de la gloria de Dios. Cristo vino y con su muerte nos reconcilió y ahora nos ha dejado el ministerio de la reconciliación a usted y a mí, que nos hemos reconciliado con Cristo. Si alguien aquí no se ha reconciliado con Cristo todavía, entonces nosotros que ya nos reconciliamos debemos ayudarle para que Él se reconcilie con Cristo Jesús. Dice Testimonios para la Iglesia, la sierva de Dios, el salvar almas debe ser la obra de la vida de todos los que profesan a Cristo, de todos. No es del pastor o del anciano o del laico, es de todos. Somos deudores al mundo de la gracia que Dios nos concedió, de la luz que ha brillado sobre nosotros y de la hermosura y el poder que hemos descubierto en la verdad. Somos deudores del mundo, de esa gran verdad que nosotros hemos escuchado. El mundo está pereciendo sin conocimiento. El mundo está muriendo. Las cifras son altas, hermanos. Las estadísticas dicen que cada 7 segundos una persona en el mundo se suicida. Cada 40 segundos, perdón. 7 personas creo que es al día se suicidan en Colombia, 7 personas. 100,000 jóvenes cada año de edades entre 15 a 24 años. Cifras impresionantes. Personas que están muriendo sin esperanza.
Y nosotros que tenemos el ministerio de la reconciliación, estamos en nuestras casas, ocupados en nuestro trabajo, en nuestros asuntos, en nuestras cosas, y no le predicamos el evangelio al vecino que se está matando con su vecina. Porque a veces nosotros también nos estamos matando entre nosotros mismos. Tenemos el ministerio de la reconciliación, una deuda con el mundo, una deuda con ellos. Por eso, siéntase salvo, querido hermano, y predique la palabra de Dios. Tercer elemento, vamos rápido porque el tiempo no nos espera. Tercer elemento del cristiano ideal, sirve a los demás. Albert Schweitzer, perdóneme el inglés tan malo, quedémonos con Albert, listo Albert. Albert dijo en cierta ocasión, no hay mayor religión que el servicio a los demás. Trabajar el bienestar común es el mejor credo. No hay mayor religión que el servicio a los demás. Cuando usted sirve a las personas, le está mostrando la mejor religión. Marcos 10:45, vamos a ese texto por favor. Marcos, Evangelio según San Marcos, el Evangelio de Pedro. Pedro no lo escribió, pero él fue el que lo dictó. Juan Marcos escribió porque Pedro no sabía de escritura. Entonces ese evangelio se le conoce como el Evangelio de Pedro. Marcos 10:45 dice la palabra del Señor así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Lucas 22:27, por favor me acompañan. Lucas capítulo 22, versículo 27 dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así que la persona que sirve a los demás, este es más grande, es mayor. Por eso el cristiano ideal que ha aceptado a Cristo Jesús, que ha recibido la salvación de Dios, que es por gracia, que se ha reconciliado con Dios, que ha estudiado la palabra del Señor, el cristiano sirve a los demás. Sirve, no hace las cosas por recibir un beneficio, lo hace por servir a los demás. Y estamos viviendo en un mundo en que no queremos servir a los demás. No sé si usted ha visto por allí esos videos en las redes sociales donde hay una persona que le está pegando a otra y la gente solamente graba esperando recibir likes, esperando recibir más visualizaciones y nadie ayuda a la persona. ¿Sí lo han visto? Yo lo he visto mucho. Estamos en un mundo que no sirve. No nos gusta servir a los demás. Porque sentimos que si sirvo a una persona, esa persona va a quedar como más grande que yo y yo no me puedo rebajar a ese nivel. Pero si Jesús, Filipenses 2:5 en adelante dice, Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Igual a Dios, igualito dijo. No es ni más ni menos, igual a Dios, Cristo Jesús. Allí se refleja la divinidad de Cristo, igual a Dios. No le escatimó, dice, sino que se humilló, se tomó la forma de siervo, dijo. Y vino y vivió entre nosotros. Ahora, si Cristo, teniéndolo todo en el cielo, no escatimó eso, y Él se rebajó, Él se humilló, tomando la forma de siervo, lo hizo Él, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? El cristiano ideal sirve a las demás personas, sirve al prójimo, no para que lo vean, sino porque lo hace de corazón. Recuerdo una vez un hermano que no se le mencionó porque había dado una ayuda a otras personas y se enojó conmigo porque no se le mencionó en los agradecimientos que se hizo en un día por allá lejos de este lugar. Se enojó porque no se le agradeció. Hay hermanos que hacen las cosas esperando recibir un reconocimiento. Y hay líderes también, hay pastores que hacemos también las cosas esperando recibir un reconocimiento para involucrarnos también allí. No digan que yo soy mejor que ustedes. A veces hacemos las cosas y si no nos reconocen nos sentimos mal.
Pero Cristo nos ha dicho, es mejor servir que ser servidos. Aunque nadie lo reconozca, aunque nadie lo felicite, aunque nadie le diga, Apocalipsis 2, 8 al 10, hablándole a la iglesia de Esmirna que estaba pasando por persecución, por dificultades, Jesús le dijo, yo conozco tus obras y la grande tribulación que tienes, yo conozco. No importa si nadie le agradezca, no importa si nadie le da un reconocimiento, no importa si no tiene visualizaciones en Facebook, en YouTube, no importa. Dios conoce su obra, sirva a los demás. No para que los demás le agradezcan, sino para que Dios le agradezca en el día final. Sirva a los demás. Cuarta cualidad, se nos va el tiempo, cuarta cualidad, me quedan 9 minutos, perdónenme. Adora a Dios. El cristiano ideal adora a Dios. Juan 4:23, un texto muy conocido. Jesús hablando con la mujer samaritana. Había una discusión entre los samaritanos y los judíos, porque los samaritanos se habían separado, y así que ese rey Jeroboam había hecho unos altares altos, lugares altos allí en Samaria. Y luego otros reyes siguieron haciendo altares altos allí en Samaria, el reino del norte, y ellos adoraban allí, porque Jeroboam dijo, si siguen yendo al templo, allí a Judá, a Jerusalén, algunos se iban a Jerusalén a adorar al templo, y él dijo, si se van para allá, voy a perder el reino, por eso les voy a hacer un templo, voy a hacer un lugar aquí donde adoremos a Dios, y aquí en Samaria también podemos adorar a Dios. Y por eso se pelearon, al punto en que si se veían un samaritano y un judío se tiraban piedras, se mataban, era cosa tremenda. Así que había esa discusión. Los samaritanos decían, en Samaria es donde se adora a Dios de la mejor manera, es la iglesia verdadera, los samaritanos. Y entonces los judíos decían, no, es en el templo, nosotros tenemos el templo, es en Jerusalén, ustedes están en pecado. Y pues la mujer samaritana, cuando se encuentra con Jesús, le hace la pregunta, maestro, por favor respóndeme. Y mire lo que le dice Jesús, Juan 4:23, dice la palabra del Señor. Dice así, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, ¿qué? Que le adoren. Querido hermano, Dios busca verdaderos adoradores, no personas que vengan simplemente a cumplir requisitos, no personas que vengan solamente a la iglesia por costumbre y que no sientan nada en su corazón. El verdadero adorador adora al Padre en espíritu, pero también en verdad. Dice la sierva de Dios, Camino a Cristo, lo que se hace para la gloria de Dios, escuche bien, lo que se hace para la gloria de Dios tiene que hacerse con alegría. ¿Tiene que hacerse cómo? ¿Cómo tiene que hacerse? Con alegría, no con tristeza y semblante adusto. Tiene que ser un placer adorar a Dios y poder servirle. Tiene que ser un placer. Por eso le decía al principio, sonrían porque los veo tristes o como serios. Tal vez por el calor, pero yo siento frío aquí arriba. Pero hay cristianos que viven amargados todo el tiempo. No sé si ustedes hayan conocido a algún hermano así. Aquí en la iglesia no hay ninguno. Yo les veo rostros angelicales. Como decían en mi casa, solamente le falta que le salga la... ¿Cómo se llaman las bolitas aquí arriba? Solamente le falta que le salga aquí, listo, se va para el cielo. Pero hay cristianos, hermanos, que parece que el cristiano ideal, el cristiano perfecto, es el que vive amargado todo el tiempo. No se puede reír, no se puede sonreír, porque si sonríe es un pecado. Una vez alguien me reprendió por yo sonreírme. Yo soy sonriente. Y entonces estábamos hablando de la Biblia, ahí donde mi prima Angelina, una vez, yo creo que ella debe recordar, si no se acuerda, yo sí me acuerdo. Y yo me sonreí por algo que se dijo. Y entonces esa persona, que no era de la iglesia adventista, pero esa persona me dijo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y saben que aunque le parezca a uno gracioso, pero hay cristianos
que se fastidian cuando ven a una persona alegre, porque creen que el cristianismo es vivir amargado todo el tiempo. Hay algunos que critican cuando se hacen juegos sociales en la iglesia, porque creen que, y ahorita les voy a leer un texto, ¿no? Porque creen que el cristiano solamente es con la Biblia debajo de aquí del sobaco, o ya ahorita la tenemos en el bolsillo y así no puede mirar para otro lado. Veía algunos hermanos cuando estaba la zona rosa, y yo trabajaba por ahí en esos lados, y algunos cuando pasaban por esas discotecas se tapaban los oídos y eso. Tenemos un concepto a veces equivocado del cristianismo, pero dice la sierva de Dios, lo que se hace para la gloria de Dios tiene que hacerse con alegría. Cuando usted va a dar el diezmo, cuando usted va a dar la ofrenda, tiene que darlo con alegría. Cuando usted viene a una campaña evangelística, tiene que venir con alegría, no cuando se publica una campaña, otra campaña, ese pastor sí molesta. Acabamos de salir de una semana y otra, eso están saturando la iglesia. Yo he escuchado esas expresiones, no estoy diciendo de cosas que me estoy inventando, estoy diciendo cosas que he escuchado, porque nos parece fastidioso venir a la iglesia. Ahora, después de pandemia, mucho más. Hay muchos que no están asistiendo a la iglesia porque se quedan en sus casas viendo las transmisiones. Como todo se está transmitiendo, pero Pablo dice, no dejes de reunirte como algunos lo tienen por costumbre. Usted puede hacer su culto en la casa, pero la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Y si Dios lo dice, yo le creo porque es verdad. Disfrute cada momento que tenga usted de venir a la casa de Dios. Disfrútelo, querido hermano. Cuando estábamos en pandemia, muchos hermanos me escribían, de aquí de Central, si alguno de aquí me escribió, perdóneme, pero tengo que decirlo, muchos me escribían, ministro, ¿cuándo se abrirá la iglesia? Ya extrañamos, queremos volver a la iglesia, esto y aquello, y algunos empezaron a decir, esos pastores miedosos que cerraron las iglesias, que esto y que aquello, que están siguiendo la imagen de la bestia, y bueno, aquí muchas cosas empezaron a decirse. Desesperados porque la iglesia estaba cerrada, desesperados porque no se abría en la iglesia, querían asistir, estaban como una fiera y amarrados porque querían asistir. Pero esos hermanos que me escribían cuando la iglesia estaba abierta no asistían, y si se asistían llegaban tarde. Y ahora, después que se abrió la iglesia, no asistieron. Entonces, cuando nosotros, como dice por allí la frase, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y otro dice, no, sí sabía lo que tenía, solo que no pensó que lo perdería algún día. Cuando nosotros estemos huyendo, hermano, que no haya la posibilidad de reunirnos en las iglesias, dice la sierva de Dios, muchos, escuche bien, para que después no diga, es que el ministro Steen no me dijo, porque el Señor le dirá a usted, mira, cuando usted recuerde todo eso, allí saldrá mi voz que usted escuchó el mensaje. Dice, muchos buscarán a los pastores, a los ministros, para que les predique un mensaje de salvación, pero no los hallarán. Muchos buscarán desesperadamente una iglesia abierta, pero no la sabrá porque todos estarán huyendo en las montañas, escondidos. Y ahora que tenemos la oportunidad de reunirnos, la desaprovechamos. Pero ustedes, felicitaciones porque están en este lugar adorando al Señor. Sin embargo, hay muchos espacios vacíos. Claro, entendemos que algunos están arriba en el Coliseo, pero hay otros que están en sus casas y no vinieron simplemente porque no quisieron. Así que el cristiano ideal adora a Dios. Quinto, el cristiano ideal escudriña las Escrituras. Y escudriñar las Escrituras, hermano, le cambia a usted el carácter. Usted es una persona fuerte, dura, tosca, testaruda. Lea la Biblia, que la Biblia le enseña, la Biblia le moldea, la Biblia le transforma. Escudriñar, la definición en el diccionario la busqué, dice, es examinar algo con mucha atención. Es diferente a leer. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es escudriñar. Escudriñar es examinar algo con mucha atención,
tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos, indagar meticulosamente en algo. Y otro diccionario por allí decía que escudriñar es buscar y tener una relación con eso que se está escudriñando. Cuando usted y yo escudriñamos la Escritura, querido hermano, tenemos una relación con la Biblia, un contacto con la Biblia. Hechos 17, vamos a ir a Hechos 17, capítulo 17, versículo 10 y 11. Allí encontramos una historia, dice así: habían dos lugares, los de Tesalónica, usted puede leer desde el versículo 1 al 9, Tesalónica, Pablo llegó predicando, los de Tesalónica, gloria a Dios, aleluya, amén, hermano, se tiraron al piso y todo, y aceptaron al Señor. Al ratico se alborotaron y casi matan allí a Pablo. Pero los de Berea, dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Tuvieron que huir porque los iban a matar. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos en Berea, versículo 11. Y estos de Berea, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que, hermano, escudriñar las Escrituras le hace quitar ese genio tan terrible que usted tiene. Y que usted dice que es que como su papá era así, entonces usted es así. Pues su papá se va a perder por ser mal geniado y usted también, si no cambia en el nombre de Cristo Jesús. Lo dice la Biblia. No lo estoy diciendo yo porque quiero hablar. Lo dice la palabra del Señor. El que lee la palabra de Dios es transformado por el poder de la palabra. Si usted lleva 10, 15 años en la iglesia, pero sigue siendo el mismo terco, es porque no ha dejado que Dios obre en su vida. No ha dejado. La mayor manifestación, lo decía en la reflexión de esta mañana en Salmo 63, la mayor manifestación de la presencia de Dios en la vida de una persona es la transformación que Dios hace en ella. Esa es la mayor evidencia. Usted no tiene que decir, Cristo vive en mí a todo el tiempo, Cristo vive en mí, yo estoy con Cristo. No tiene que decirlo. Eso se refleja en la transformación que Dios hace en su vida. Moisés estuvo 40 días y 40 noches allá en el monte hablando con Dios. Cuando descendió del monte, dice el canto, Moisés resplandecía bajando el Sinaí. Su rostro se veía brillante como el sol. Y no me lo sé más. Pero dice que Moisés bajó y su rostro brillaba. Al punto que la gente, ¿qué le dijo a Moisés? ¿Qué le dijo la gente a Moisés? ¿Qué le dijo? ¿Sí conocen la historia, sí? ¿Sí fue Moisés o fue Elías? Fue Moisés, ¿cierto? ¿Qué le dijo la gente a Moisés? Cúbrete el rostro, porque no podemos verte. Moisés no se daba cuenta. Moisés no se había percatado. Porque la persona que vive con Cristo no tiene que empezar a tirárselas de más santo. Es que yo soy el que más oro y aquí lo que yo diga tiene que hacerse así, porque si no la iglesia apostató. No es orgullo, es evidencia, la mayor evidencia de la presencia de Dios en la vida de una persona es la transformación del carácter de esa persona. Cuando viene el zarandeo, dice Testimonios para los Ministros, cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza, se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Viven anclados en cositas pequeñitas, no están profundizados en la palabra del Señor y el zarandeo se los arrastró. Y vimos un zarandeo en la pandemia.
Y en la pandemia aquí en la Iglesia Central perdimos a muchos miembros que se fueron para esos grupos donde supuestamente sí estaban predicando la verdad, porque los pastores estaban miedosos, se cerraron las iglesias, así que allá hay que predicar. Y dijeron, uno de esos hermanos que empezó a levantarse, empezó a decir que a ellos hay que darles el diezmo porque ellos sí están trabajando, y muchos hermanos se fueron creyéndoles. Y aquí la sierva de Dios dice, esos lectores superficiales, cuando venga el engaño, ellos no están anclados en ningún lugar, son como la arena movediza. Les recomiendo un capítulo, el capítulo 38 del Conflicto de los Siglos. Se lo recomiendo, por favor. Cuando llegue a su casa, léalo. Creo que es el 38, se llama Nuestra única salvaguarda. Dice la sierva de Dios, dice, no podemos estar firmes en el último gran conflicto, a menos que estemos anclados en la palabra de Dios. Solo los que estén anclados en la palabra de Dios podrán resistir en el último gran conflicto. Poderes engañosos vendrán sobre esta tierra y muchos adventistas de 30, 40 y 50 años que nunca estuvieron anclados en la verdad se irán arrastrados por el engaño. Tesalonicense dice que será un poder engañoso con falsos milagros. Hará hasta descender fuego del cielo, cosas terribles, tremendas, que el que no está anclado en la verdad se dejará engañar. Sexto, y vamos cerrando, el cristiano ideal es fiel a Dios. Vamos a hacer un breve repaso. El cristiano ideal se siente salvo. El cristiano ideal predica la palabra de Dios. El cristiano ideal sirve a los demás. El cristiano ideal adora a Dios. El cristiano ideal escudriña la palabra de Dios. Y el cristiano ideal es fiel a Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Ese texto es muy especial y nos da un mensaje importantísimo. Dice Apocalipsis 2:10, dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel. ¿Hasta dónde? Sé fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. ¿Hasta qué punto, hermano, usted está dispuesto a ser fiel? ¿Hasta qué punto? Cuando tengamos esa fidelidad, cuando tengamos esa capacidad de no importa si tengamos que morir, no importa si tengamos que estar al borde del abismo, cuando tengamos esa fidelidad tan intachable, podremos recibir esas promesas que dice Mateo 25:23. Mateo 25:23 dice: su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel. Todo lo que tenemos que soportar aquí en la vida es poquito para lo que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros. No dejemos que las cosas de esta vida, hermanos, nos arrebaten esa corona tan linda y ese galardón grande que Dios tiene para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice la Biblia. Bueno, ahorita las moradas están allí en el Coliseo, ¿no? Están todas vestidas de moradas. Pero no son esas moradas a las cuales se refiere Cristo. Son las casas, los hogares lindos que Dios tiene en el cielo. Hay muchas, dice. Y yo las he preparado para ti. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al pensamiento del hombre, son las que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman y lo esperan. Pero nosotros vivimos pensando en el trabajo, en el sueldo, en los 5 millones, en los 7 millones que nos ganamos, y tenemos que responder al trabajo y sacrificamos las cosas de Dios, sacrificamos el estudio, no estudiamos por salir corriendo al trabajo. No oramos por salir corriendo al trabajo, al estudio, a la universidad, porque pensamos que lo más importante en esta vida es recibir un grado académico, es recibir un buen sueldo, es tener una buena casa, un bonito carro. Eso es importante, claro que sí.
pero la prioridad en nuestra vida son las cosas del cielo. Y a veces sacrificamos las cosas del cielo porque un pastor me habló mal, o porque un hermano me miró feo, o porque en la iglesia se hizo un procedimiento que no era adecuado y entonces yo sentí que me ofendieron y me salí, nunca más volví a la iglesia y empecé a atacar la iglesia de Dios, arriesgando todo lo que Dios ha preparado para mi vida por cosas insignificantes. Por eso el cristiano ideal es fiel a Dios. Y finalizo diciendo que el cristiano ideal es social. Lo que le decía al principio, es alegre. Sonríale a la persona que tiene a su lado, por favor, sonría. Sonríale. Si no tiene a nadie al lado, sonría usted solo. Eso. Si no tiene dientes, sonríe así. Los que me conocen desde niño saben que yo estuve como 3 meses así con una ventanota aquí. Yo recuerdo una vez, Claudia se debe acordar, se burlaban de mí, me hicieron mucho bullying, solo que yo no demandé nunca. Una vez hicieron aquí un drama, fue el 31 de diciembre. Yo estaba jugando microfútbol, me caí, bueno, no me caí, yo era un gran arquero, el mejor arquero que tenía Arauca. Y el hombre venía, yo le salí, no sé cómo caí boca abajo y él me cayó sentado, así que estos 2 dientes me los volvió nada. Y en esos días estaba yo con un diente allí medio puestecito, que usted le sonreía y caía. Y entonces hicimos el drama de Sansón, ¿no? Y yo era Sansón, flaquito, y ahorita veo las fotos cuando estaba niño y yo creía que tenía, yo me sentía unos brazotes, ¿no? Pero ahorita veo esas fotos y me da esta vergüenza de esos tiempos. Yo creyéndome el musculoso y esos brazos parecían piernas, pero de pollo, de esos desnutridos. Flaquito. Y yo era Sansón. Y entonces un momento en cuando salieron todos los filisteos contra ti, me estaban tejiendo allí una cabeza de trapero que tenía. Los filisteos contra ti, salieron todos los muchachos de aquí. Aquí fue ese momento, yo recuerdo aquí. Salieron todos y me dieron, ¡pum!, me tumbaron el pedacito de diente que tenía. Quedé mueco. Entonces yo me tocaba sonreírme así. Pero ustedes también de dientes, sonrían por favor, sonrían. Eso. El cristiano ideal es social, hermano. Es alegre. No vive amargado. Dice, deseado toda la gente, voy a leerle estos, deseado toda la gente, dice, Jesús condenaba, escuche bien, Jesús condenaba la complacencia propia en toda su forma, la complacencia propia, hacer las cosas simplemente por complacer sus deseos, sus apetitos, Él las condenaba. Sin embargo, era de naturaleza sociable, era de naturaleza ¿qué? No era amargado como algunos lo dicen. Ni siquiera era adecuada, era amargada, como eso lo vemos en las fotos, no, señores, tenerle miedo. Era sociable. Aceptaba la hospitalidad, de todas las clases. Visitaba los hogares de los ricos, de los pobres, de los sabios y de los ignorantes. Hallaba placer en las escenas de felicidad inocentes. Y con su presencia sancionaba las reuniones sociales. Por eso la iglesia ideal, el cristiano ideal es social. Se alegra, se goza, hace eventos deportivos donde no hayan competencia ni satisfacción de placeres ni nada, pero deporte sano, alegría, momentos bonitos, todo eso hace parte del cristiano ideal. Si las personas no hacen vida social en la iglesia, esas personas volverán al mundo, dice Radames Colón. Dice. Marcos 6:31, vamos a leer Marcos 6:31 y cerramos. Marcos 6:31. Dice así. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco.
porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Jesús, hermanos, de vez en cuando cambiaba el ambiente y se apartaba con sus discípulos. No siempre era predicar y predicar y predicar. No siempre era espiritual y espiritual y espiritual. Él cambiaba de momentos y tenía retiros con los discípulos para disfrutar, para alegrarse, para reírse con los discípulos. Así que el cristiano ideal es social. Alégrese, querido hermano, pero sépalo hacer. Voy a alegrarme, entonces armemos una fiesta en la casa, invitamos a los hermanos y ponemos música llanera, vallenato y todo eso, y los ancianos allá alegrándose. Eso es complacer, satisfacer los deseos. Y Jesús condena eso, dice. Jesús condena la complacencia propia en todas sus formas. Las condena, pero es alegre. Sepa ser alegre. Cuando el Señor, termino con esta cita de Elena de White, cuando el Señor de la casa llamó a sus siervos, dio a cada uno su obra, toda la familia de Dios estaba incluida en la responsabilidad de utilizar los bienes del Señor. Todo individuo, desde el más humilde y el más oscuro hasta el mayor y el más exaltado, es un instrumento moral dotado de capacidades a quien Dios tiene por responsable. Todos y cada uno de los que estamos en este lugar, no importa si tenga capacidades, no importa si es inteligente, si se cree ignorante, no importa quién sea, todos y cada uno de aquí, de los que estamos reunidos, tenemos responsabilidades con Dios. Y un día el Señor nos llamará a cuentas. A veces nosotros nos ponemos a ver a los demás, cómo habla el hermano, cómo actúa el hermano, cómo se viste el hermano, cómo piensa el hermano, cómo predica el hermano, cómo come el hermano, está tomando una Coca-Cola, se va a condenar, está tomando aquello, y vemos lo demás y descuidamos lo de nosotros. Y Dios nos ha llamado a velar no por la salvación de los demás, sino por la salvación nuestra. Cada uno dará cuenta a Dios de lo que hizo, no el hermano, sino de lo que hizo usted. Corintios dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el gran tribunal de Cristo, para que recibamos lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Somos responsables ante Dios. Seamos alegres, seamos felices, seamos dichosos. Siéntase salvo, querido hermano. Primero, siéntase salvo. Cristo hizo todo para que usted sea salvo. Siéntase salvo. Dígale a la persona que tiene a su lado, soy una persona salva en Cristo Jesús. Dígale, siéntase salvo. Y cuando alguien le pregunte, ¿usted está listo para que Cristo venga en este momento? Usted debe sentirse salvo si está en Cristo Jesús. Predique la palabra de Dios, sirva a los demás, adore a Dios de corazón, escudriñe las Escrituras, sea fiel a Dios y por último, sea una persona alegre. Gócese en el Señor, deleítese en todo. Venga a la iglesia, traiga a otros, alégrese. Que el predicador estuvo flojo, no importa, usted no vino a escuchar al predicador, usted vino a adorar a Dios, hágalo con alegría. Que el que estaba cantando se desafinó, no importa, alabe a Dios, adore a Dios. Usted no va a escuchar aquí a una persona, usted vino a adorar a Dios. Adore a Dios, hermano, de corazón. ¿Cuántos quieren unirse a mí en esta mañana? Decirle, Señor, yo quiero adorarte de corazón. Colóquese en pie, por favor. Yo quiero adorarte de corazón. Quiero servirte de corazón. Quiero que esta iglesia crezca cada día más y yo ser parte de ese crecimiento. Que tú me ayudes, Señor, a reconciliar al mundo contigo para que vengan a esta iglesia. Vamos a reconciliar a todos aquellos hermanos que un día estuvieron aquí, pero se alejaron. Ustedes tienen amigos, algún conocido, algún familiar tal vez, que estuvo en este lugar, pero se apartó, se alejó. Hay otro que está medio alejándose, como dicen, tiene un pie aquí, un pie allá. Vamos a ayudarlo a venir, vamos a ayudarlo a entrar. No lo critiquemos, no lo señalemos, no lo rechacemos. Amémoslo de corazón, amémoslo y traigámoslo a este lugar.
permitamos que la Iglesia Adventista Central en Saravena crezca mucho más que lo que ha crecido hasta el momento. ¿Quieren asumir ese compromiso con Cristo? Oramos. Querido Dios, gracias. Te pedimos perdón porque hasta el momento no hemos hecho como tú nos has dicho que hagamos. Pero imploramos, Señor, una nueva oportunidad. Que nos des el Espíritu Santo. Que nos bautice con su poder, Señor. Que nos use, oh Padre. Que nos llene de su gracia. Para que tu iglesia se aviva, Señor. Para que tu iglesia tenga un reavivamiento espiritual, una reforma poderosa, oh Dios. Y podamos crecer de manera espiritual, pero también en miembros, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Pueden sentarse. Una feliz tarde. Disfruten del almuerzo. Recuerden, la programación arriba en el Coliseo continúa en la tarde si quieren asistir. Que Dios los bendiga.